Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un honor nuevamente estar con ustedes para estudiar juntos la palabra de nuestro Señor hoy, domingo 10 de julio. Pongámonos de pie, hermanos, y oremos para encomendar a Dios este momento. Padre bueno, Padre santo, tú que todo lo sabes, Señor. Nuevamente estamos ante tu presencia, Señor, humillados, reconociendo, Padre, tu grandeza y reconociendo nuestra posición delante tuya de criaturas. Señor, estamos reverentemente ante ti, para que unidos podamos, Señor, estudiar tu palabra. Te rogamos, pues, que abras nuestros oídos espirituales a tu palabra, para que podamos, Señor, entenderla y que podamos, Señor, ser hacedores de ella y no solamente oidores. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, Padre, perdona nuestros malos pensamientos, nuestra mala concupiscencia. Ya nos limpios, Señor, para tener nuestra conciencia, Padre, cautiva por tu palabra. En esta hora oramos y te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo y por tu amor. Amén. Amén. Muy bien, buenos días nuevamente, hermanos. Seguimos este domingo con nuestra serie acerca de cómo debemos comportarnos en la casa de Dios. Serie que se encuentra en la carta de Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Ha sido entonces parte de este sermón que ya es la segunda parte, ya que el domingo pasado hablamos acerca de las falsas doctrinas, advertencias a las falsas doctrinas. Y vimos parte de estos versículos. El día de hoy tampoco vamos a poder terminar, pero vamos a enfocarnos especialmente en los versículos 5 y 6, 4, 5 y 6 de nuestros pasajes. Y a manera de recordar, hermanos, quiero que recuerden, que sepan que a través de toda la historia, la iglesia de Dios, los cristianos han tenido que luchar contra las falsas doctrinas. En Hechos, cuando la iglesia comenzó, se nos narra cómo la iglesia y los primeros cristianos tuvieron que luchar contra los judaizantes, quienes buscaban dañar la sana doctrina de Dios. La buscaban dañar diciendo que también eran necesarios ritos y ceremonias del antiguo pacto, y querían hacer una sola mezcolanza entre la doctrina cristiana y esas ceremonias. Ahora, cuando el cristianismo alcanzó a los gentiles, ¿verdad?, alcanzó también a griegos, a romanos, la iglesia tuvo que lidiar con otro tipo de falsa doctrina. Tuvo que lidiar ahora con el pensamiento filosófico de ellos, el pensamiento ahora antinominiano, que quiere decir que para ellos la ley no era válida, solamente era gracia. No obedecían la ley de Dios. También hablamos que se encontraron con los ascetistas. ¿Se acuerdan qué era eso? Aquellos que prohíben, buscando la espiritualidad. A los esposos le prohíben tener relaciones, porque ellos decían que así iban a ser más santos ante Dios. Entonces, prohibían ciertas prácticas, con lo cual la iglesia cristiana también tuvo que hacerle frente. Y ese ha sido el ciclo, hermanos, siglo tras siglo. La iglesia cristiana combatiendo la falsa doctrina. Y ha sido eso tan importante que algunos siglos de la historia se ha caracterizado por algunas luchas entre la iglesia y la falsa doctrina. Por ejemplo, tenemos en el siglo IV, se desarrolló lo que era la herejía contra Cristo y contra la Trinidad. Hubo un hombre quien se llamó Arrio en ese siglo IV, quien decía que Cristo no era Dios, sino que Cristo fue la primera persona creada por Dios el Padre y el Espíritu Santo fue la primera creación de Jesucristo. Entonces negaba la divinidad de Dios.
Y el Señor siempre ha tenido a través de la historia atalayas dentro de su rebaño, gente, personas que han levantado la espada en el nombre de la sana doctrina y han debatido y han refutado todos estos hombres herejes que han querido dañar la sana doctrina de Dios. En ese tiempo se levantó un tal Atanasio para defender la sana doctrina, para dejar en claro que Jesucristo verdaderamente era Dios y verdaderamente era hombre. En el siglo V salió Pelagio, quien atentó contra las doctrinas de la gracia, contra la gracia de Dios, quien comenzó a decir ahora que la salvación era por obras y no por gracia. En ese tiempo salió un tal Agustín de Hipona a refutar a Pelagio, a decirle que la salvación solamente es por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Y así, hermanos, continuamos. Es muy interesante leer acerca de las herejías de los primeros siglos y ver cómo esos cristianos en ese tiempo, hermanos, verdaderamente refutaron, y su pasión era que la doctrina se preservara. Y esa es la tarea que tenemos nosotros también hoy en día, porque el siglo se vuelve a repetir. Y les mencioné que en nuestros tiempos hay un sinnúmero de sectas, hermanos. Mormones, testigos de Jehová, adventistas, todos ellos distorsionando cada vez más la sana doctrina. Dice nuestro versículo del 3 al 11 de 1 de Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. El domingo pasado vimos, hermanos, cuál era nuestra responsabilidad. Y vimos que nuestra responsabilidad era de luchar y cuidarnos de la falsa doctrina. Pablo le dijo a Timoteo: te mando allá para que ordenes a estos maestros falsos del error que no enseñen más la falsa doctrina. Y esa es nuestra responsabilidad. Pero hoy, en esta mañana, vamos a ver dos razones por las cuales la iglesia debe cuidarse de la sana doctrina. Son cuatro, y esperemos, mediante Dios, ver los otros dos el próximo domingo. Pero la primera razón por la cual la iglesia debe cuidarse de la falsa doctrina es que acarrean disputas en vez de edificación en la iglesia. Quiero que vayan a Efesios capítulo 4, versículo 11, hermano. Efesios capítulo 4, versículo 11. Para recordar sobre qué está fundamentada la iglesia de Dios. Recordemos cuál es nuestro fundamento. Dice Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Recordemos que creemos lo que los apóstoles y los profetas han dicho, que está consumado en la palabra del Señor. Y es por eso que somos una iglesia apostólica, porque nos basamos en lo que creyeron los apóstoles, lo que escribieron, porque sabemos que escribieron bajo la influencia del Espíritu Santo. Entonces, estos apóstoles, en quien se fundamenta nuestra doctrina, y los profetas, plasmaron lo que Dios quiso, la voluntad de Dios en su palabra.
Luego vienen los evangelistas en nuestro texto, que podemos señalar como misioneros, que ahora van a predicar esa palabra para ganar a los inconversos. Luego que ellos ganan a los inconversos mediante la predicación de la palabra de Dios, ahora entra el rol de los pastores y maestros, de enseñar la sana doctrina, de enseñar únicamente lo que los profetas y los apóstoles ya han dicho, contenido en la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál es el propósito de que esos pastores y de que esos maestros que tenemos en la iglesia hoy en día enseñen? ¿Por qué? El versículo 14 de Efesios 4 responde: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, es por eso que los pastores y los maestros de cada iglesia persisten en la enseñanza, persisten en el estudio, para que la iglesia no sea llevada por cualquier viento de doctrina. Y usted dice, pensará, eso es difícil, hermano, en esta iglesia. Bueno, gracias a Dios, por la gracia y misericordia de Dios, que eso se ve difícil en esta iglesia por nuestro constante estudio. Pero quiero que sepa que es de lo que la iglesia más sufre hoy en día. Un montón de iglesias, quienes empezaron bien bajo la palabra del Señor, han sido llevadas ahora a creer herejías. Y eso obviamente, hermanos, no pasó de la noche a la mañana, sino poco a poco, hasta que el diablo logró corromper totalmente la doctrina de la iglesia, debilitando la fe de muchos hermanos y confundiendo aún más a los inconversos. Hermanos, la iglesia solo puede crecer en el amor, la verdad y la piedad si verdaderamente seguimos la sana doctrina, quien se encuentra en la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la falsa doctrina obstaculiza ese crecimiento, no nos deja crecer en santidad. Mire lo que dice Calvino acerca de estos textos. Calvino dice: Pablo está juzgando la doctrina por el fruto. Una doctrina que no edifique debe ser rechazada, aunque no tenga otro defecto. Y todo lo que no sirve sino para suscitar pleito debe ser doblemente condenado. Hermanos, una sana doctrina, como mencionamos el domingo pasado, va a producir una sana práctica, un sano estilo de vida. No nos podemos llamar de sana doctrina si no vivimos de acuerdo a lo que creemos, a esa sana doctrina que predicamos. Y estudiando esto, hermanos, me acordé también de nuestros amigos los mormones. Ellos, hermanos, son unos expertos en crear fábulas, son unos expertos de las herejías, de engañar a la gente, y tienen a la gente confundida. Y miren lo que ellos creen, hermanos, que no es nada de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Según el libro del Mormón, ellos dicen que uno de los pueblos que poblaron al principio los Estados Unidos fue una familia de un tal Leví, quien salió de Jerusalén de los tiempos de Sedequías, que reinó del 597 al 587 a.C. Esa familia de Leví salió hacia América, y los 4 hijos de Leví se llamaban Lamán, Lemuel, Nefi y Sam. Ahora es interesante que uno de ellos se llamaba Sam en ese tiempo, porque Sam es la abreviatura inglesa, en el inglés, de Samuel. Es decir, que eso es muy poco probable. Es como decir que en el tiempo de Moisés alguien se llamaba Johnny. No puede ser, porque no eran los nombres y no tenían esa abreviatura en ese tiempo. Por lo cual ya de ahí se ve el error. Pero ellos dicen que Mefi registra uno de los hijos de Leví, registró en una placa de metal toda la historia de su pueblo, que terminó de escribir después su antecesor Moroni, descendiente de Mefi, alrededor de los 420 después de Cristo. Ellos dicen que ellos escondieron esa tabla de metal en uno de los montes Gomorra de Nueva York, y en 1823 un tal José Smith la descubrió. Obviamente ellos dicen que esa plancha se perdieron porque no están. Nosotros tenemos que creerlo, pues, porque ellos lo dicen. No hay evidencia.
Y ellos dicen que un ángel bajó del cielo y se la dio personalmente a José Smith. Ahora, lo cual también es raro, porque de ser ese documento tan antiguo, de 597 a 587 antes de Cristo, 420 después de Cristo, ese documento contiene más de 1000 citas textuales de la versión de la Biblia King James, que se creó en 1611, por lo cual no tiene sentido, porque ellos dicen que es un documento de los 420 después de Cristo, pero tiene más de 1000 citas de otro libro que se creó en el 1611. Entonces, hay mucha contradicción en su historia, en lo que ellos creen. Y es interesante también que su libro termina con una palabra en francés que significa abiu, pero es una palabra en francés que es una lengua que llegó también mucho después de cuando supuestamente ese libro fue escrito. Entonces, esto solamente lo traje, hermanos, para que ustedes vean las fábulas, las herejías y cómo se ponen a inventar cuentos, hermanos, de cosas que no están en la palabra de Dios. Y esto es lo que creen los mormones. Esto es lo que ellos creen. Y cada día ellos ganan más y más adeptos. Y uno se pregunta, ¿por qué? Qué triste. Más gente engañada. Ahora, no solamente los inconversos están confundidos, sino que también muchas veces los cristianos verdaderos están confundidos, hermanos, por causa de herejías. Hay enseñanzas como la enfermedad es un mito. Eso no existe, hermanos. La confesión positiva, tu boca tiene poder. ¿Han escuchado eso en la televisión, en la radio? Y muchos cristianos, hermanos, están creyendo eso hoy en día. No, que hermana, me siento mal, tengo un dolor de cabeza. No, hermano, no digas eso. Tú crees que tú tienes un dolor de cabeza, pero tú no tienes nada. Tú estás sana en el nombre de Jesús. No, hermana, que mira, que ya no me puedo parar de la cama. Sigo mal, enferma. No, hermana, tú crees que no te puedes parar de la cama, pero tú estás bien en el nombre de Jesús. Y ahí sigue, por una falsa creencia, se muere por creer que ella no creía nada, por creer una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Entonces, en la iglesia, hermano, tenemos que tener cuidado con las herejías, porque sutilmente se van introduciendo. Ahora, en la iglesia también tenemos que tener cuidado con discusiones inútiles. ¿Qué tipo de discusiones inútiles? Hay cristianos que se la pasan discutiendo de ciertas cosas en la Biblia que al final no llevan a ninguna edificación. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hay algunas cosas en la Biblia que no se nos ha dado 100% clara, hermanos. Por ejemplo, la Biblia en el Apocalipsis habla de algunos 144,000 hombres. Hay mucho debate de quiénes van a ser esos 144,000. Pero ¿de qué me sirve yo agarrarme con Abdi un año estudiando y debatiendo quiénes van a ser esos si al final no está claro en la Biblia, cuando podemos edificarnos en otras cosas? O discuten si Adán y Eva tenían ombligos, hermano. No, lo que pasa es que ellos fueron creados, así que ellos no podían tener. No, sí, yo creo que sí tienen ombligo, hermano. Y al final, ¿de qué te va a edificar eso? ¿De qué color era el burro que montó Jesús? Hay discusiones inútiles que también muchos cristianos caen y al final no es provechosa para el cuerpo de Cristo. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1. Vamos a 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1. Les voy a mostrar, hermanos, por qué estas herejías, estas falsas doctrinas acarrean disputas en vez de edificación. Y tiene que ver a causa de la administración, del plan que Dios tiene con la iglesia. Las falsas herejías detienen ese plan que Cristo tiene con su iglesia. 1 Corintios capítulo 4 versículo 1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esa palabra administradores quiere decir oikónomos, que viene de nuestra palabra economía, que ahí es donde sale nuestra palabra economía, que quiere decir un plan, un orden. Y es la misma palabra que se usa también en Colosenses capítulo 1 versículo 25, que dice, de la cual fui hecho ministro según la administración, según la economía, según el plan de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anunciemos cumplidamente la palabra de Dios. La palabra de Dios.
La administración a la cual Pablo está haciendo referencia y la administración a la cual él ha sido comendado ha sido predicar la palabra de Dios a los inconversos, predicar a la palabra de Dios a aquellos que no creían y predicar para edificar la iglesia. Esa es la administración a la que Pablo fue encomendado y es la misma administración a la cual usted y yo hemos sido comendados, a predicar a los inconversos, a servir con nuestros dones, a edificar la iglesia. Ahora, en Timoteo, Pablo nos dice que estas disputas van a acarrear solamente contienda en el pueblo de Dios, en vez de ayudar a avanzar el plan de Dios, el programa, la economía de Dios. Y es por eso, hermanos, que muchas veces cuando le predicamos a alguien más el Evangelio, muchas personas nos preguntan, ¿y por qué te tengo que creer a ti? ¿Y por qué no a otra religión? Porque todos dicen que tienen la verdad. Pero ¿cómo yo sé que tú tienes la verdad? Porque yo te he confundido. Ayer vino un adventista, hoy vino en la mañana un testigo de Jehová, y ahora tú vienes bautista. ¿A quién le creo? ¿No le ha pasado a esos hermanos que le han preguntado eso? ¿Cómo yo sé que tú tienes la verdad? Porque todos dicen tener la verdad. Bueno, la verdad está en la palabra de Dios, hermanos. Pero las falsas doctrinas confunden aún más a los inconversos. Es aquí el daño grave de eso. Imagínense una persona, hermano, que a las 6 de la mañana recibió un mormón, a las 9:30 un testigo de Jehová, y en la tarde volvió a la casa. ¿Cómo va a estar sin converso? Totalmente confundido. ¿A quién le creo? Yo no sé ni qué cree. Por eso la religión verdadera es ser buena persona, algunos dicen, ¿verdad? En las redes. Eso es falso, hermano. La religión verdadera es arrepentirse y creer en Cristo. Entonces, esto es lo que causa la herejía, hermano. Confusión total en los inconversos y confusión total también en los creyentes. Ahora, yo les tengo una pregunta. ¿Puede un creyente ser engañado por esta falsa doctrina? ¿Puede un verdadero hijo de Dios ser engañado por la falsa doctrina? Bueno, yo creo, hermano, que un verdadero creyente nunca va a ser engañado en las doctrinas salvíficas, en las doctrinas fundamentales. Es decir, yo nunca voy a creer que ahora Jesucristo no es Dios. Porque si lo creo, entonces nunca fui creyente. ¿Me entiendes? Pero yo sí puedo creer otras herejías que quizás se ven bíblicas, pero no lo son. ¿Como cuáles ejemplos? Bueno, aquella persona que está mal informada en el pecado remanente que mora en él. La Biblia dice que somos salvados, sí, pero todavía estamos en este cuerpo. Y hay una famosa doctrina por ahí que es toda victoria, todo gozo, todo amor, toda prosperidad. Que si eres cristiano, todos los problemas se te van a ir, ya no luchas con el pecado, ahora tú tienes una relación sin interrupción con el Padre. Y si yo llego a creer eso, hermano, yo me voy a sentir muy seguramente triste, porque yo sé la lucha que yo tengo con el pecado, con mi Hijo de Dios, y me voy a preguntar cómo esa persona hizo para alcanzar ese nivel de que ya no lucha con el pecado. Entonces no estoy avanzando en mi vida y me voy a deprimir, no voy a crecer en mi cristianismo, producto de creer una falsa herejía, porque eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que vamos a luchar mientras estemos en este cuerpo de muerte, así como luchó Pablo. Entonces ya vio cómo un cristiano puede ser engañado también por estas herejías. Estas herejías van a impedir nuestro crecimiento en la fe. Hay otra herejía también, hermanos, por ahí que dice que si tú eres cristiano, entonces ahora necesitas ser bautizado en el Espíritu Santo. Bautizado por el Espíritu Santo. Y ese bautizo implica que usted hable en lenguas. Y si yo soy un cristiano verdadero y yo no hablo en lengua, yo lo único que sé hablar es español, ¿cómo voy a sentir yo? Como un cristiano en segunda clase, hermano. No tengo todo el bautismo del Espíritu Santo, algo me falta. Y así se sienten muchos, hermanos, en esas iglesias pentecostales que enseñan tal doctrina, que simplemente por no ser parte del error viven una vida totalmente ofuscados, viven una vida totalmente derrotados porque siempre dicen me falta algo. No crecen espiritualmente,
porque piensan que le falta el bautismo en el Espíritu Santo, que para ello es hablar en lengua. Puede entrar en depresión, hermano. Ahora, la Biblia sí enseña el bautismo en el Espíritu Santo, pero eso pasa inmediatamente, usted se convierte. El Espíritu Santo entra en usted y ahora lo capacita para amar la justicia que antes aborrecía y odiar el pecado que antes usted amaba. Eso es lo que sucede bíblicamente, pero no hay tal bautismo del Espíritu Santo. Eso sí es una herejía. Entonces, hermanos, las falsas doctrinas obstaculizan el plan de Dios, la administración de Dios, su economía en la iglesia. No solamente eso, sino que también ya vimos que confunden al inconverso y también debilitan al verdadero creyente. Esto es lo que sucede con las falsas doctrinas. Ahora, como punto número 2, vamos a ver cómo las falsas doctrinas obstaculizan el desarrollo de las virtudes cristianas. Vamos a obstaculizar el desarrollo de las virtudes cristianas. Versículo 5 de 1 de Timoteo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pablo le está diciendo, ¿cuál es el propósito de que tú mandes a que no se enseñen esa falsa doctrina? Bueno, el propósito de eso es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. ¿Qué quiere decir? Que si las falsas doctrinas se paran en la iglesia y no la dejamos continuar, la iglesia entonces va a crecer en amor. Pero amor no fingido, amor genuino. Pero si las falsas doctrinas no se paran, ¿va a poder la iglesia crecer en amor? Es lo que está diciendo Pablo, no se puede. Y yo creo que si hacemos una lista, hermanos, de las virtudes cristianas, las virtudes de un cristiano, como número 1, o muy seguramente en las primeras 3, el amor va a estar. Un cristiano tiene que tener amor. El inconverso no puede mostrar amor. Y eso es lo que la Biblia nos dice. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Usted va a ver cómo la Biblia nos dice que nosotros hemos sido regenerados, hemos sido nacidos de nuevo para amar. El inconverso no puede amar. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermanos, quiero que piensen. Aquellos inconversos, aquellos que no conocen a Cristo, que no han nacido de nuevo, ¿pueden esas personas amar o se la pasan pensando en ellos mismos? Esas personas son egoístas, hermanos. Son ególatras. Ellos quieren que el mundo gire alrededor de ellos. Ellos quieren ser el foco de atención, el centro de atención. Y si demuestran amor, es amor fingido, hermanos. No es amor genuino hacia una causa. O simplemente es para aparentar. Ellos no quieren servir a nadie. Ellos no quieren amar. Ellos son egoístas. Y más claro, lo vamos a ver en Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Nuestro Señor nos dice que el mundo nos conocerá porque tenemos esa virtud, la virtud de poder amar genuinamente. Eso va a ser algo que va a caracterizar al cristiano. Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, esto es una marca del cristianismo. Esto es una marca. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3, 10. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10. Nuevamente, dice Juan, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Más claro, hermanos, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. En ese mismo capítulo, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, hemos nacido de nuevo. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, no importa si ya usted fue bautizado, no importa si usted tiene 40 años en la iglesia, no importa si usted abre un comedor infantil, pero si usted no ama, usted es del diablo. Así es. Usted es del diablo. ¿Por qué? Porque esa es la marca del cristiano. Y póngase a ver, hermano, aquellos que no son cristianos, esa gente no ama, hermano. Y si hacen una supuesta obra que pareciera de amor, simplemente para estar bien con ellos mismos, pero no lo hacen genuinamente, o es para aparentar piedad ante los demás. Por esa gente en el fondo son egoístas, solo piensan en ellos mismos, actúan para sí mismos, simplemente buscan cómo estar bien ellos, sin importarles los demás. Pero esta es la marca del cristiano, de que amamos genuinamente. El fruto del Espíritu Santo, ese fruto tiene muchos ingredientes, ¿verdad? Paciencia, mansedumbre, paz, pero el más importante es el amor. Ese es el ingrediente más importante. Y Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1, Pablo, nuevamente hablando acerca del amor, la importancia del amor, nos dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hermano, yo puedo predicar muy bonito, yo puedo predicar como los ángeles, pero si no tengo amor, solamente cuando abro mi boca es un sonido que dan ganas de callarme, hermano. Es un sonido que distorsiona, un sonido desagradable. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo puedo predicar muy bien, sin enredarme, muy claro, buena oratoria, pero si no tengo amor, solamente produzco un sonido desagradable al abrir mi boca, un címbalo que retiñe. Primera de Corintios capítulo 13, ahí mismo, versículos 2 y 3. Quiero que vean, hermanos, que el amor es más importante que los dones espirituales y que cualquier obra altruista, es decir, cualquier obra de caridad. Miren lo que dice Pablo, 2 y 3. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo, mi propio cuerpo, para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. El amor es la marca, una de las marcas más importantes del cristiano. Más importante del cristiano. Nuestro texto, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Versículo 5. Hermanos, Pablo le está diciendo a Timoteo, dile a estos falsos maestros que no prediquen el error. ¿Pero por qué? Ya sabemos que era para que el amor creciera en la iglesia. Pero nuestro texto nos dice, Timoteo, no dejes que los falsos maestros enseñen, porque después los hermanos no van a poder definir qué es la Trinidad. Timoteo, no dejes que los falsos maestros enseñen, porque después los hermanos no van a poder definir qué es la justificación. Ellos después no van a poder decir cuáles son los 5 puntos o las 5 solas de la palabra. Ellos no van a poder decir entonces qué es la salvación por gracia. Hermanos, el objetivo de la sana doctrina no es en sí tener un mero conocimiento, sino práctica, una sana práctica, es lo que Pablo está diciendo aquí. La razón por la cual debemos contender es porque solo una enseñanza correcta va a producir una vida cristiana correcta. Es decir, una vida de piedad. Una vida de piedad.
Hermanos, en la Edad Media, la Iglesia Católica se lanzó contra todos aquellos que iban en contra de ellos, es decir, contra la sana doctrina. Ellos decían que tenían la sana doctrina, pero obviamente no la tenían, la Iglesia Católica Romana me refiero, y mataban a todos aquellos que se interponían entre lo que ellos creían y algo diferente. Y lo hacían en el nombre del amor y la piedad. Pero eso es algo contradictorio, porque la sana doctrina nos mueve a una piedad, nos mueve al amor. Entonces yo en el nombre de la sana doctrina no nos puedo matar, porque entonces no estoy mostrando piedad, no estoy mostrando amor para con mi prójimo. Pero ellos entonces mataban con tal de conservar supuestamente la sana doctrina, de promover la piedad. Pero era algo totalmente loco, hermano, era algo totalmente errado. ¿Por qué? Porque la sana doctrina va a producir piedad, va a producir piedad. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la motivación de defender nuestra fe? ¿Por qué defendemos nuestra fe? ¿Por qué defendemos la sana doctrina, lo que Dios ha dicho? ¿Porque queremos ganar simplemente una discusión teológica con alguien más? No. Defendemos nuestra fe porque promueve una vida agradable ante los ojos de Dios. Hermanos, una fe sin fruto es tan falsa como cualquier herejía. Y es lo que dice Santiago. Es decir, aquel que se hace llamar de sana doctrina, pero vive una vida que no muestra lo que cree, es tan falso como cualquiera herejía. Entonces, tú te puedes llamar de sana doctrina, pero si no vives de acuerdo a ella, te vas a ir al infierno sabiéndote la sana doctrina, pero te vas a ir al infierno porque tu vida no refleja lo que tú crees. No produces fruto. Simplemente tienes el conocimiento, pero no bajas el conocimiento a tu corazón para volverlo en práctica. Y es lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 19 al 20. Santiago capítulo 2, versículo 19 al 20. Perdón, versículo 19, solamente el 19. ¿Qué dice Santiago? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Tú dices que tiene una sana doctrina. El diablo también tiene una sana doctrina. Y se conoce la Biblia mejor que tú y que yo, hermano. Pero a pesar de que él tiene el conocimiento de la palabra de Dios, él no vive de acuerdo a ella. O sea que si tu fe no te lleva a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, tu fe es la de los demonios, hermano. Entonces, ustedes se pueden llamar de sana doctrina, de que asisten a una iglesia de sana doctrina. Pero si ustedes no viven de acuerdo a lo que creen, su fe es la de los demonios. Porque el diablo también tiene una sana doctrina, hermano, pero no la practica. Hermanos, quiero que se pregunten, ¿de qué nos sirve saber que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo si eso no produce en nosotros cierta gratitud ante el Señor? ¿De qué nos sirve saber la realidad del infierno, de que el infierno existe, si eso no nos mueve a predicarle a nuestros seres queridos? ¿De qué nos sirve saber la doctrina, hermanos, si eso no nos lleva a predicarle a nuestros seres queridos? Bueno, la sana doctrina no es una verdad que Dios ha puesto allí para decir que la conocemos y ya. No, la sana doctrina es una doctrina que produce sanidad en la vida cristiana. Es una doctrina que produce santidad. Entonces la sana doctrina no solamente es estudiar y ya, hermano. No. La sana doctrina produce práctica, produce fruto en nosotros. ¿De qué sirve que hayamos estudiado los 5 puntos de la gracia? ¿De qué sirve que estudiemos nuestra confesión de fe o el catecismo de Heidelberg si eso no va a cambiar nuestra manera de vivir semana tras semana, hermano? Hay hermanos que se dan golpe de pecho de defender la verdad a toda costa, pero a la hora de vivir a la altura de esa verdad, se quedan muy cortos. Qué triste, hermano. Y se creen los defensores de la sana doctrina, pero a la hora de vivir la sana doctrina, se quedan muy cortos. Hay 2 palabras claves
en las epístolas pastorales, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito, que se mencionan mucho, y es la palabra doctrina y piedad. La sana doctrina produce piedad. La palabra doctrina aparece unas 22 veces y piedad aparece 14 veces y 10 de ellas solamente en primera de Timoteo. Eso quiere decir que nos van a hablar estas epístolas mucho del amor y la piedad. En eso se enfocan. Pero hermanos, no podemos tener piedad sin la enseñanza de la sana doctrina. Pero la buena doctrina, recuerden, no es el fin en sí misma. No solamente es para saber los 5 puntos y ya. No solamente es para saber que somos salvos por gracia y ya. No solamente es para saber la providencia de Dios y ya. Sino que ese conocimiento, hermanos, que usted está obteniendo semana tras semana en los estudios, tiene que moverlo a usted a una vida cada vez más piadosa, cada vez más santa. Debemos vivir a la altura de lo que creemos. Y quizás, hermano, usted no se ha dado cuenta, pero su responsabilidad ante Dios, en el día del juicio, cada semana que estudiamos, crece cada vez más. Cada vez más. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos siendo expuestos, usted está siendo expuesto semana tras semana a verdades doctrinales de la fe cristiana. La santidad de Dios, la santificación, la ley de Dios, las buenas obras, el pecado que tenemos que mortificar, la providencia de Dios, la importancia del día de reposo. Todos estos son temas que hemos estudiado como iglesia. Y usted está cargando responsabilidad para usted en el día del juicio, porque usted no va a tener excusa, hermanos. Usted no va a tener excusa. Entonces, semana tras semana, su responsabilidad crece para con Dios. Usted tiene que ser movido a vivir cada vez más piadosamente, producto de lo que estudiamos. Entonces, nuevamente, ¿estamos viviendo a la altura de las verdades a las que estamos siendo expuestos? ¿Por qué Dios reveló su palabra? ¿Por qué Dios reveló su doctrina? ¿Para creernos solamente más inteligentes? No, hermanos, sino para que seamos más santos. Para que seamos más santos, para que vivamos la verdadera piedad. Vayamos a Juan, capítulo 17, versículo 17. Juan 17, 17. Dice la palabra del Señor. El Señor orando por su pueblo ante Dios, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, si nosotros creemos este texto, eso debe cambiar totalmente nuestra perspectiva a la hora de hacer nuestros devocionales. Porque cuando hacemos nuestros devocionales, no solamente lo hacemos para cumplir y ya, para poner en la agenda, hoy leí, ganchito. No, hermano, usted lo hace y tiene que hacerlo conscientemente, porque esa es la única manera en que usted va a crecer en su santificación, leyendo la palabra de Dios, la verdad de Dios. Entonces, ¿por qué usted viene a la iglesia? ¿Usted viene a la iglesia a escuchar una charla bonita, por tradición, porque desde chiquito su padre lo trajo, o para justificarse a sí mismo? Que aunque no abrió su Biblia en la semana, usted viene hoy y ya eso es suficiente. ¿Por qué usted viene a la iglesia hoy, hermano? ¿O usted viene verdaderamente a enfrentarse con la voz de Dios? Hermanos, muchas personas el sábado en la noche, en vez de preparar sus corazones para venir el domingo, salen hasta muy tarde, hermanos. Llegan a su casa a las 2, 3 de la mañana. Y cuando vienen acá, apurados, ni se bañan, vienen tarde, se sientan, y la hora de la predicación se la pasan cabeceando, dormidos. Ahí están demostrando a qué vienen a la iglesia, hermanos. Pero no vienen verdaderamente a enfrentarse a la voz de Dios. No vienen porque han preparado su corazón para ser más santo, para vivir más en piedad, para que esa semana su vida sea más piadosa. No vienen a eso, hermanos. Cuando un creyente genuino sale de la iglesia donde se ha predicado la palabra de Dios, en vez de irse a darse tonterías, va con su familia a meditar en el culto, a meditar en el sermón. ¿Por qué? Porque es el día que Dios ha destinado para él. Es el día del Señor, no su día, no mi día, no el día de la familia, es el día
del Señor. Y eso ya lo estudiamos, hermanos, también, juntos como iglesia. El único día de la semana que Él mismo bendice, santifica, es el domingo. Y es el día que nosotros debemos aprovechar, hermanos, para crecer en nuestra piedad, para crecer en la santidad. Nuevamente pregunto, ¿qué es sana doctrina? ¿Qué es sana doctrina? Poder definir ciertas cosas teológicas, poder definir qué es providencia. Tito, capítulo 2, versículo del 1 al 7. Vamos a ver qué es la sana doctrina, hermanos. Tito, capítulo 2, versículo del 1 al 7. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es? La escatología. Definiciones. Definir. Estudiar nuevas posturas. ¿Qué es la sana doctrina? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. La sana doctrina es decirle a los ancianos de la iglesia que se comporten como tienen que comportarse, que sean serios, que sean prudentes, sanos en la fe. ¿Qué es la sana doctrina? La sana doctrina es decirle a las ancianas que se vean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Qué es la sana doctrina? La sana doctrina es enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué es la sana doctrina? Estudiar 4 libros. No, es exhortar a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en enseñanza, mostrando integridad y seriedad. La sana doctrina no solamente es conocimiento, hermano. La sana doctrina bíblica es acción. Va a producir una vida piadosa. Y esto es lo que Tito está diciendo acá. Pero tú habla, Pablo está diciendo a Tito, tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y eso es lo que es la sana doctrina bíblicamente, hermano. Vida piadosa, vida santa. Entonces, ya para ir terminando, hermano, ¿por qué usted lee la Biblia todos los días? Pregúntese. ¿Por qué usted lee su Biblia todos los días? ¿Para aprender 2 o 3 palabras nuevas? ¿Para ser más inteligentes? ¿Para poder buscar versículos más rápidos? ¿Para decir al final del año que la leyó toda? La deberíamos leer, hermanos, para crecer en santidad y en la piedad. Para eso yo quiero leer mi Biblia. Entonces, ya para concluir, hemos visto, hermanos, 2 razones de las 4 que Pablo nos está dando en estos versículos, la cual le dice a Timoteo que ordenara a los falsos maestros que dejen enseñar falsa doctrina. La primera fue que la falsa doctrina acarrean disputas en vez de promover la edificación en la iglesia. Y la segunda es que obstaculizan el desarrollo de las virtudes cristianas, obstaculizan el amor, obstaculizan la vida piadosa en la iglesia. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por abrir nuestros oídos ante estas verdades, ante tu sabiduría. Oh, Señor, solamente tu palabra es verdad y solamente en ella podemos ser santificados, movidos a una vida más piadosa. Señor, cuando pecamos, volvemos a escupirte. Cuando pecamos, volvemos a latigar tu espalda, Señor. Cuando pecamos, volvemos a bofetearte. Perdónanos, Señor, porque muchas veces con nuestra vida demostramos que tu sacrificio no nos importa. Ten misericordia de nosotros, Señor, que somos pecadores. Y apiádate, Señor, de esta iglesia, para que podamos vivir la sana doctrina, la cual produce una vida piadosa y santa ante ti. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Y te ruego, Señor, que esta palabra pueda hacernos
cambiar, pueda confrontarnos y que nos lleve a todo arrepentimiento, pero que a la vez también nos dé consuelo, porque no estamos solos en esta vida de fe, sino que tu Espíritu Santo es el que nos capacita para vivir esta vida y para vivir en piedad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.